muchos de ustedes lo ven grabado. Saludo a Guillermo y a Lupita y a Guillermo. ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Guillermo me decía que ya estaba haciendo, este, ya estaba corriendo para calentar y Sí, entrar directamente a el historiando de hoy, que me parece que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de Joyce y del Ulises. ¿Cómo es eso de que hay dos Ulises, pero no había uno? Bueno, vamos a ver por qué. Y también Ulises lo podemos encontrar con Y o incluso con LLY o con I latina, L I latina. Entonces, vamos a ver que hasta para el nombre Ulises es peculiar. Yo les traigo una apología, una defensa de a quien no haya leído a Ulises, pero quiero que sean honestos y me digan quién no lo ha leído, si lo piensan leer y si mejor dicen, ¿sabes qué? Yo no lo voy a leer porque ya me dijeron que está bien mafufo, entonces no lo voy a leer. Y Lupita, acabo de ver tu presentación que está extraordinaria, Universidades en Dublín. Aparte te quedó, Lupita, te vas, tu matriz, como dirían los franceses, lo vas haciendo cada vez mejor y mejor y mejor. Te salen estas presentaciones. Y bueno, pues obviamente acá está Guillermo que nos va a decir, yo creo que él sí la ha leído. Tengo la impresión. Así que empezamos con él. Después, si quieren, me lanzo con mi entremés y para que vean quién no lo leyó y por qué puede ser una buena idea no leerlo. Y al final vamos a cerrar con esto de las universidades, que está espectacular. ¿Les parece bien el plan, Guillermo, Lupita? ¿Sí? Arrancamos entonces. Tiene usted la palabra, señor Guillermo Maínez. gracias. Muy buenos días, tardes a quien esté del otro lado del Atlántico o en cualquier otro océano. Pues muchas gracias por acompañarnos en este historiando de febrero. Eh, Hay mucho que decir, voy a tratar de no extenderme demasiado para que haya tiempo para conversar, para ver todo lo demás que nos falta de esta sesión. Entonces me voy a ir directo al grano. Hace exactamente 100 años y 20 días se publicó una obra literaria que ha sido extremadamente polémica, pero de lo que nadie puede dudar es de la influencia que ha tenido en el desarrollo subsiguiente, no solo de la literatura, también del cine, del teatro, de las artes plásticas y de la teoría crítica, de la crítica literaria. Realmente fue una bomba, fue un exitazo de ventas cuando se presentó. Ahorita vamos a ver qué le ayudó a ser tan exitoso. Y luego ha sido un libro que se ha ido quedando en el canon, que todavía mucha gente lo lee, a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. Hay toda una industria en la crítica literaria y tesis de todo tipo sobre Joyce y qué quiso decir, cómo lo hizo, cuál ha sido su influencia y las mil y una interpretaciones que se le puede dar a un trabajo extremadamente complejo. Pero antes de entrar en materia, en la materia de la vida y la obra de Joyce, quisiera darles un breve panorama de qué estaba ocurriendo hace 100 años en el mundo, en 1922. Ya prontito va a salir mi ensayo sobre la literatura de 1922, ya les avisaré cuando esté disponible. Es un ensayo breve que hace justo recuperar qué ocurrió geopolíticamente, socialmente y desde luego literariamente en ese año, que es un año crucial para la literatura. Bueno, pues vamos saliendo de la Primera Guerra Mundial y de una epidemia de influenza que algo nos debe sonar, que fue terrible, la mal llamada influenza española, que fue una epidemia que se cobró la vida de, pues, cada quien. Si ahorita hay polémica sobre las cifras con los sistemas que hay de conteo, imagínense en aquellos años, pero se calcula que se llevó a unos 50 millones de personas que fallecieron por esta epidemia de influenza. Entonces, el efecto combinado de la guerra y de la influenza, pues ustedes imaginarán que Europa estaba en un estado verdaderamente lamentable, no solo en lo material y económico, sino también emocionalmente. La gente había perdido mucha familia, amigos en la guerra y en la enfermedad. ¿Qué ocurrió en 1922? Pues se estrenó la Unión Soviética, que oficialmente empezó a llamarse así a partir de 1922.
había muerto Stalin, estaba llegando, Lenin, estaba llegando Stalin al poder y se estaba consolidando una política muy agresiva rusa que, como podrán ver si abren los periódicos, pues no ha dejado de estar ahí presente. También en 1922 llegó al poder Benito Mussolini en Italia y entonces inauguró la era de los fascismos, de los soviets, y venía pues una época muy oscura. Por otro lado, 1922 también fue una era de liberación, sobre todo la liberación femenina, que durante la guerra las mujeres habían salido a trabajar, habían ido a las fábricas, habían ido a liberarse del encierro casero y habían empezado a recortarse las faldas, a cortarse el pelo, a fumar en público y a hacer como toda una vida mucho más independiente. Los movimientos de reivindicación nacionalistas, de género, etcétera, empezaron a cobrar mucho auge. Y es el año que inicia la radio comercial en Inglaterra. Es la primera vez que la gente puede comprar una radio y empezar a escuchar música, noticias, demás. Es el año que comienzan la aviación comercial. La aviación ya no es solo para aventureros y para la guerra, sino que empieza a haber, por ejemplo, vuelos de Londres a París que costaban un dineral, pero ya empezaba a ver todas esas cosas. Entonces es una época de enormes transformaciones sociales, económicas, geopolíticas y también artísticas. Estamos en el auge de las vanguardias del cubismo, del postcubismo, de la nueva literatura que empieza a romper con los viejos moldes del siglo XIX y anteriores. Desde 1913, Václav Nijinsky y Sergei Diaghilev habían revolucionado la danza y los espectáculos en Europa occidental. Entonces, lo que quiero que se queden con la idea es que no había una época de gran tranquilidad intelectual como la victoriana, sino que es una época en la que se estimula, se fomenta la innovación, la creatividad, y es una época fascinante, llena de genios. Si ustedes han visto la película Midnight in Paris de Woody Allen, recordarán toda la nostalgia que hay por esa época en la que proliferaban los genios, los movimientos artísticos de vanguardia y todo un fermento cultural, que es lo que hace posible el entusiasmo con que se reciben obras como Ulises. El mismo año de 1922, el poeta norteamericano trasplantado a Inglaterra, T.S. Eliot, publicaría unos meses más tarde The Wasteland, que es el equivalente de Ulises en la poesía, un poema rompedor, un poema completamente innovador. Hay muchas otras obras literarias sobre las que no tengo tiempo de extenderme el día de hoy. Ojalá en el año las podamos ir revisando, algunas de ellas. En México se inaugura La Vanguardia con el estridentismo, por ejemplo, ¿no? César Vallejo publica Trilce en Perú, en fin. No es una obra que nace en la soledad de un ambiente artístico conservador. Por el contrario, innovar, ser creativo está muy de moda, y pues James Joyce nace y crece en un ambiente ideal para la recepción de su obra, con todo y la polémica que generó. James Joyce nació el 2 de febrero de 1882 en Dublín. Y es bien importante tener una idea básica de cómo era su familia. Era una familia de la clase media de Dublín. Joyce fue el primogénito de 10 o 10, 11 hijos. Era una familia enorme. El padre era un desastre absoluto. John Joyce era un hombre muy simpático, muy agradable, muy sociable, muy borracho, muy flojo y muy mal proveedor. Era el prototipo del hombre bohemio, cantaba muy bonito, pudo haber sido cantante profesional, tuvo X cantidad de empleos, todos le salieron mal, era muy alcohólico. El único de sus hijos que se llevó bien con John Joyce fue su primogénito, James Joyce. Y la casa era un verdadero infierno, nunca había dinero, no había para las colegiaturas, eran demasiados niños, etcétera, etcétera. Y Joyce crece en ese ambiente de caos, y esto es bien importante entenderlo para su obra. Joyce vive de ahí y para siempre en un ambiente de caos. Nunca encuentra la estabilidad laboral, nunca encuentra la estabilidad en un mismo lugar, va a vivir una existencia seminómada,
con una familia buena, unida, la que él formó, pero siempre en el caos, en el desorden, en el movimiento. Eso se refleja en una obra que es así, caótica, desordenada, aparentemente, y en perpetuo movimiento, que la lógica de los jesuitas, el método de estudio lo había influido profundamente. Se estudia en, ya lo veremos ahora con Lupita, estudia en University College. En Dublín había dos universidades, la católica y la protestante. La protestante era Trinity College y la católica era University College. Y como Joyce venía de pura cepa irlandesa, estudia con los católicos en University College. No hay que olvidar que en 1922 también, y esto es crucial, se obtiene la independencia de Irlanda después de décadas y siglos de una guerra civil brutal, que como algunos recordaremos, siguió todavía en el tema de Irlanda del Norte hasta hace no muchos años, y desde luego la presencia de los ingleses en Irlanda pues siempre fue un problema social muy grave. Bueno, pues él se educa ahí. En 1904, a los 22 años, conoce a una empleada de un hotel de Dublín, una mujer que tenía algún cargo ahí, no exactamente como mucama, pero bueno, era una empleada de bajo nivel en ese hotel. Era una chica que venía del oeste de Irlanda, de una familia campesina, y se llamaba Nora Barnacle. Y el 16 de junio de 1904, Joyce y Nora Barnacle tienen su primera cita y pasean por la ciudad, pasean por el malecón, junto a la playa, es muy romántico el día, y ese es el día en el que va a ocurrir Ulises. Ulises se va a desarrollar todo el 16 de junio de 1904, para conmemorar el aniversario de que se conocieron y que salieron por primera vez. En 1904 también Joyce decide largarse de Irlanda y convence a Nora de que se largue con él, y se va con él y van a ser pareja hasta el final de los días de James Joyce, aunque se van a casar hasta 1933 en Londres, pero van a vivir como marido y mujer y van a procrear una familia en su largo peregrinaje. Ellos se van, busca trabajo, Joyce hace una parada en París, alguien lo conecta con las escuelas Berlitz, que todavía existen, y Joyce llega a un lugar muy bonito que ahora se llama Pula, que está en Croacia, pero que en aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Eso es un lugar maravilloso que tiene ruinas romanas en el mar Adriático. Viven ahí durante algún tiempo, él da clases de inglés y después consiguen lo que va a ser más o menos su habitación de mucho tiempo, que es Trieste, que pasaba lo mismo, era parte del Imperio Austrohúngaro y también al parecer es una ciudad muy bonita. En Trieste, Joyce se instala a dar clases de inglés en la escuela Berlitz y da algunas clases particulares por fuera, pero este es un hombre incapaz de retener el dinero. Toda su vida, absolutamente toda su vida, por más dinero que haga, por poco mucho que entre, todo se va a ir en pitos y flautas. Nora era un desastre como administradora también. Entonces, pues ahí nunca faltaba un roto para un descosido, nadie controlaba los gastos, los corrían de los departamentos, se tenían que mudar de un lado a otro. Joyce intentó trabajar un tiempo en un banco de Roma, se aburrió como una ostra, odió Roma por todas las razones posibles, regresó a Trieste y siguieron esta vida ahí. El hermano menor, o el que seguía después de Joyce, que era Stanislaus, llegó a vivir con ellos y a tratar de poner un poco de orden en sus vidas, pero pues acabaron de pleito, porque el que se entromete en esas familias tan desordenadas suele terminar mal. No me puedo extender en esto, pero la relación de Joyce con su hermano Stanislaus es muy, muy importante a lo largo de su vida. Empieza a escribir. Joyce tiene un hijo en 1905, Giorgio, y empieza a publicar. Publica primero un libro de poemas, Chamber Music, luego va publicando su libro de cuentos,
dublineses, que es pues una oda a su ciudad. Y aquí hago un paréntesis para recalcar otra cosa notable de la obra de Joyce. Aunque él nunca volvió a residir en Irlanda, hizo 3 visitas después nada más, absolutamente toda su obra se refiere a Dublín. Él desde el exilio contempla su ciudad natal y toda su obra está relacionada con Dublín. Le cuesta mucho trabajo publicar porque escribe cosas poco convencionales. Si hoy leemos, y algunos de ustedes habrán leído Dublineses, se darán cuenta que es un libro que no es nada difícil de leer. Son una serie de cuentos que van avanzando en la edad de los protagonistas. El último, Los Muertos, pues ha sido una obra maestra absoluta, pero todo el libro vale la pena leerse en orden porque tiene una lógica secuencial. Y Joyce medio vive de préstamos, medio vive de las clases de inglés y medio vive de hacerse tarugo con los acreedores y va publicando muy poco a poco sus libros. Toda su obra son 3 novelas, una obra de teatro, un libro de cuentos y un libro de poesía. Eso es lo que publica. Al mismo tiempo, conforme él va publicando sus obras, va obteniendo el reconocimiento de los escritores más importantes de las vanguardias. Él ya venía de Irlanda con el apoyo de figuras como William Butler Yeats, que era un poeta, el gran poeta irlandés de su época, y muchas otras figuras de la literatura irlandesa. Pero poco a poco lo van conociendo otros escritores. Él va a tener 2 grandes campeones entre los gigantes literarios de esa época, que son T.S. Eliot y Ezra Pound. Ellos son los que empiezan a promover entre las élites la obra de Joyce. En algún momento T.S. Eliot se planteó publicar algunos capítulos de las obras de ellos en la revista The Egoist, que llevaba Ezra Pound, y que codirigía su primera obra, me están preguntando aquí, es Chamber Music, que es un libro de poesías, luego Dubliners, que es el libro de cuentos, y luego El retrato del artista adolescente, A Portrait of the Artist as a Young Man, que es el antecedente de Ulises. Entre todos estos personajes que lo van conociendo en Trieste y en otros lugares, destaca una mujer fascinante que se llamó Harriet Weaver. Harriet Weaver era una millonaria inglesa que era una mujer muy peculiar porque siendo una persona de un estilo de vida muy conservador, era una gran campeona del liberalismo y de los derechos de la mujer y de la modernidad en todos los aspectos. Y a lo largo de toda la vida de Joyce, la pobre de Harriet Weaver va a desembolsar decenas y cientos de miles de libras esterlinas en apoyar a su protegido James Joyce, al que solo conoció en persona 2 veces. Hay toda una historia epistolar entre ellos. La Weaver sufrió mucho cuando conoció a Joyce porque era muy puritana en su vida privada y Joyce era un borrachazo que se ponía hasta las chaclas en todos lados y a ella le perturbaba mucho. A lo largo de estas décadas, Joyce va desarrollando su personalidad extremadamente extraña. Era una especie de genio bufón. Ustedes saben que hay genios asesinos, hay genios locos, hay genios simpáticos. Este era un genio bufón como su padre. Al igual que su padre cantaba muy bien. Era un hombre muy sociable, demasiado sociable. Pasaba mucho tiempo en los bares, con sus amigos, con Nora también, que Nora también le gustaba la fiesta. Y bueno, eso le permitió tener una red de amigos muy amplia que lo sostendrían financiera y cultural e intelectualmente a lo largo de sus años. Yo no sé si ustedes han leído a un escritor que se llama Italo Svevo. Italo Svevo era un ingeniero de mucho dinero, un ingeniero de origen judío, se llamaba Ettore Schmitz, que vivía en Trieste y que era alumnito de Joyce en las clases de inglés. Joyce le enseñó inglés
y él se convirtió en el gran campeón de Italo Svevo, y a su vez Svevo luego lo defendió mucho en la crítica de Ulises. Al mismo tiempo, Joyce va empezando a tener problemas de salud, sobre todo en los ojos. Joyce murió casi ciego, tenía una iritis y otra serie de padecimientos en los ojos. Lo operaron de la vista muchísimas veces, incontables veces sufrió de operaciones en los ojos, en París, en Londres, en Zúrich, en donde podía encontrar algún especialista. La otra gran tragedia de la vida de Joyce, que se desarrolló en estos años, fue que su hija Lucía desarrolló una esquizofrenia muy grave. Y como él adoraba a sus hijos, era un muy buen padre, era un buen marido, había pleitos por el dinero y por el desorden y todo esto, pero siempre tuvieron él y Nora una muy buena relación. A pesar de que Nora no leía los libros de Joyce, ni le interesaban, ni les entendía, ni tenía idea por qué no podía escribir algo bonito, que se vendiera bien, que no saliera cada 10 años, sino que generara algún ingreso, y pues que a la gente le gustara, en vez de escribir esas cosas tan raras y tan extrañas. Nunca leyó Ulises, ni siquiera pasó del primer capítulo, ¿no? Pero se llevaban muy bien, se querían mucho, se peleaban mucho, criaron a sus hijos los querían mucho. Giorgio fue un muchacho, vamos a decir, normal, con una vida burguesa, pero Lucía, Joyce adoraba a Lucía y Lucía desarrolló una esquizofrenia terrible, murió muy grande, muy mayor, pasó los últimos 50 años de su vida en distintos hospitales psiquiátricos y eso fue siempre un dolor terrible para James Joyce. Vino la guerra, la Primera Guerra Mundial, y resulta que Joyce era todavía ciudadano británico antes de la independencia de Irlanda y estaba en territorio austrohúngaro, de manera que se tenía que ir. Una vez más, los Joyce se mudan a Zúrich. En Zúrich encuentran un ambiente intelectual fascinante porque una gran cantidad de intelectuales se habían ido a refugiar a distintas ciudades de Suiza durante la Primera Guerra Mundial, y entonces Joyce tiene una época feliz ahí, no pasa estrecheces de dinero y se dedica a trabajar con los English Players, que eran una compañía de teatro refugiados en Suiza, y montan obras y hacen cosas muy divertidas y pasan una buena guerra, digamos, si es que se puede decir así. Y cuando termina el conflicto, ya se vuelve muy difícil vivir ahí, deciden explorar por unos días París y se quedan 20 años, los últimos de la vida de Joyce, se quedan a vivir en París. Y en París ocurre un poco lo mismo, nadie lleva la cuenta de cuántos departamentos vivieron en París, se mudaban de un lado a otro dependiendo de la situación económica, pero en París también Joyce aterriza en uno de los, digamos, dos centros de gran actividad cultural de esa época en París. Uno es precisamente el que retrata Woody Allen en Midnight in Paris, lo que estaba alrededor de la casa de Gertrude Stein, una millonaria norteamericana, que en su casa acogió a Picasso, Stravinsky, Scott Fitzgerald, Hemingway, Sergei Diaghilev, en fin, todo ese mundo de las vanguardias. Y luego estaba otro mundo más disperso, más francés, más alrededor de personajes como Valéry Larbaud, como Ford Madox Ford, que era otro inglés que andaba por ahí, y menos vinculada a Estados Unidos, España, Rusia, y más vinculada a Inglaterra y Francia. Y desde todos estos años, Joyce había estado trabajando en su proyecto que se llamó Ulises, que ahorita ya vamos a entrar en materia, pero esta novela había empezado a publicarse por entregas en una revista, en The Little Review, que se publicaba en Estados Unidos, donde en algún momento, por una demanda, había un personaje que tenía una especie de Liga de la Decencia en Nueva York, y todo libro, música, pintura o lo que fuere, que le pareciera tantito inmoral,
iban a corte y a juicios y prohibían las cosas y era un verdadero dolor de cabeza para medio mundo. Esta organización metió una demanda y una corte ordenó que se suspendiera la publicación por entregas de Ulises en Estados Unidos. Lo mismo se hizo en la revista The Egoist, donde Pound y la Harriet Weaver empezaron a publicar fragmentos, pero también se prohibió por obscenidad. Ahorita vamos a ver en qué consistía la dichosa obscenidad. Pero París siempre ha sido pues, más liberal que los gringos, más liberal que los ingleses, y hay menos fijón con lo que ocurre. Digo, si publicaban al Marqués de Sade, pues que tanto era tantito publicar a James Joyce. Y Joyce hizo una amiga que se llamaba Sylvia Beach. Y Sylvia Beach era una norteamericana que había puesto una librería que duró muchos, muchos años en distintas encarnaciones, que se llama todavía Shakespeare and Company. Y esta norteamericana pues estaba en el ojo del huracán de las vanguardias, se hicieron muy cuates y ella le ofreció, le dijo, yo publico tu novela de manera privada. Aquí sacamos la edición y entonces empezaron a trabajar en el proceso editorial. Me podría extender mucho sobre el proceso editorial, no lo voy a hacer, solo voy a notar que trabajar con Joyce como trabajar con Flaubert o Proust o otros autores era una verdadera pesadilla para el impresor, para los editores y para todo mundo conectado. Cuando ya estaban las pruebas de Galera, que había que simplemente corregir con erratas, estos señores y mucho Joyce reescribían los capítulos y le ponían y le añadían y volvían a hacer, y entonces si ustedes buscan alguna foto de las pruebas de Galera de este tipo de libros van a ver que era una auténtica pesadilla. Y para colmo de males, el impresor y sus operarios eran franceses. No hablaban inglés y mucho menos hablaban los 83 idiomas que incluyen las obras de Joyce. De manera que la primera edición, que cuesta un ojo de la cara hoy en día y es muy bonita, está plagada de errata. Ya después hubo toda una guerra por encontrar cuál era el manuscrito bueno, se siguen peleando. Yo les voy a recomendar alguna edición que creo que es la más legible, la más completa y la más fácil de entender, pero todo ese proceso fue verdaderamente caótico. La amistad de Sylvia Beach realmente fue puesta a prueba con un individuo que era al mismo tiempo encantador e irritante por todo este perfeccionismo neurótico que lo hacía reescribir y reescribir y reescribir la obra, hasta que un día el impresor dijo, así se va. No le corrijo una coma más o voy a quebrar. Esto se va a prensa y tan. El 2 de febrero de 1922, muy tempranito por la mañana, el impresor despachó a un mensajero con 2 copias del libro, las primeras 2 que salieron, porque Joyce tenía la superstición de que su obra se debía publicar el 2 de febrero de 1922, el 2-2 del 22, que además era su cumpleaños número 40. Y ese día le entregaron su libro y empezó la distribución y empezó la bronca. El mundo literario literalmente se dividió en 2. Durante algunos años solo había 2 campos. Los que defendían la obra de Joyce y los que atacaban la obra de Joyce. Entre los que defendieron la obra de Joyce, pues estuvo Arnold Bennett, estuvo Ezra Pound, T.S. Eliot, muchos otros intelectuales, y luego hubo toda otra parte, por ejemplo, Virginia Woolf no le gustó, se murió de la envidia, porque lo que ella quería hacer es lo que hizo Joyce estilísticamente, pero dijo que era el libro de pues una especie de obrero con poca educación. Era un libro poco fino, ella era muy finolis, y esto de retratar a un señor que está leyendo el periódico mientras está en el baño, usado, pues le parecía de pésimo gusto. Esto de que un personaje sacara un moco y lo embarrara en una piedra en la playa, pues parecía de mal gusto, y ese tipo de cosas.
Pero los defensores argumentaron que pues, era lo que es hoy en día, una obra fundamental, una obra de una creatividad y una innovación enorme. Voy a pasar ya a un breve resumen de la novela, pero nada más quiero apuntar que hacia el final de cuando publica Joyce Ulises, los siguientes 17 años de su vida se dedica a escribir Finnegan's Wake, que es otra historia, no la voy a mencionar, es la novela más compleja que se ha escrito en la historia. Y cuando los nazis invaden París en 1940, los Joyce una vez más tienen que emigrar, se van a Zúrich en un invierno espantoso, él va fatal de la vista, tiene una úlcera reventada, y el 13 de enero de 1941 muere a los casi 59 años de una úlcera perforada en Zúrich. Y pues ahí termina la vida de James Joyce y deja estas 6 obras maravillosas detrás. Muy bien. Ulises. Ulises es una obra que yo creo que vale mucho la pena leer. Creo que es una de las grandes obras de la literatura. Creo que es una obra que merece cualquier pena que pueda implicar leerla. A mí no me ha implicado jamás la menor pena, pero ciertamente no es un libro convencional. Sin embargo, es un libro que esconde una cantidad de riquezas enorme. Mi recomendación, y la de muchos otros que han leído a Ulises, es que si alguien tiene la curiosidad de hacerlo, no se preocupe por entender todas y cada una de las palabras que salen ahí, sino hay que buscar todos los tesoros escondidos de esta novela. Es quizá la primera obra literaria que crea su propio género, que no puede ser encasillado como una novela ni romántica, ni realista, ni fantasiosa, ni surrealista, no le queda ninguna etiqueta. Es básicamente la historia de un día en la vida de 3 personajes. Y cada uno de los 18 capítulos se corresponde más o menos con algún capítulo de la Odisea de Homero. Claro que totalmente manipulado para los propósitos artísticos de Joyce. Cada capítulo está escrito en un estilo diferente, de manera que jamás es un libro monótono, por el contrario, es una especie de muestrario de estilos literarios en el que pues, el escritor muestra 3 cosas por lo menos. Una cultura enorme, una cultura vastísima, erudita. 2, un sentido del humor genial. Es sobre todo, y eso es algo que muy poca gente sabe, que es una obra fundamentalmente cómica. No cómica de pastelazo ni de carcajada, sino de una comicidad muy profunda que ve distintos aspectos del ser humano, la paternidad, el dinero, la muerte, la infidelidad, la muerte del hijo, la soledad, el ser otro, la condición de judío o no judío de Leopold Bloom, toda la vida urbana moderna. Son muchos temas los que indaga Joyce, pero lo que quiero transmitir sobre todo es que jamás lo hace con solemnidad ni con sermones, sino con un enorme sentido del humor y un enorme sentido de empatía con sus personajes, con sus lectores. Son 18 capítulos que van avanzando a lo largo del día. Los primeros 3 capítulos reflejan el día de Stephen Dedalus. Stephen Dedalus, que es él mismo, es James Joyce, es el mismo Stephen de El retrato del artista adolescente, solo que ya fue a París, que es con lo que cierra la obra anterior, ya le fue mal y tuvo que regresar porque su madre fallece y él como primogénito tiene que regresar a hacerse cargo de la familia. Y entonces el libro comienza famosamente en la Torre Martello, está ahí todavía en Dublín, ahora es un museo, antes era una fortaleza y abandonada,
Y vamos viendo en los primeros 3 capítulos cómo empieza el día de este Telémaco, este muchacho sin padre. Sí tiene padre, pero es un padre como John Joyce, borracho, lejano, ajeno, ¿no? Y digamos que la estructura de la novela es un padre que ha perdido a un hijo. Leopold Bloom, el otro personaje, perdió a su hijo, se murió su hijito. Su hija vive en otra ciudad, estudiando fotografía, y Stephen es un hijo sin padre. Y entonces, a lo largo del día, vamos a ir viendo las andanzas de cada uno de los dos personajes hasta que en la noche se encuentran y por eso uno de los penúltimos capítulos es Ítaca, es decir, el regreso al hogar y el encuentro entre un padre sin hijo y un hijo sin padre. Ese es como el motivo central o último de la novela. Stephen es un chico como James Joyce, con una inteligencia y una sensibilidad geniales, pero en un momento de soledad, de confusión, de frustración con su vida, de indecisión sobre su futuro, y que se levanta por la mañana, desayuna, no tiene un lugar fijo donde vivir, se va a dar clases a una escuela, da sus clases a unos muchachitos, termina la escuela y se va a la playa, y en la playa, que es el capítulo 3, que es donde se saca el moco y lo embarra en una piedra, va pensando sobre Shakespeare y sobre la literatura y sobre la historia de Irlanda y sobre la vida. Corte, y nos vamos al capítulo 4, en el que encontramos al que para mí es uno de los grandes héroes de la literatura universal, uno de los personajes más entrañables, más adorables de toda la literatura, uno de los pocos héroes literarios que es realmente un hombre bueno, en todo el sentido de la palabra. Es un personaje que se llama Leopold Bloom, que desarrolla a lo largo de la novela una capacidad enorme de empatía con los demás. Es un hombre que todo el tiempo se está poniendo en los zapatos de otras personas, que todo el tiempo está pensando en las cosas más pequeñas de la vida, en las cosas más grandes. Y es un hombre que sin tener una gran cultura, es un hombre que tiene una gran sensatez y una gran sensibilidad y una gran humanidad. Y es un personaje del que Joyce comienza burlándose un poquito, porque al burlarse de él se burla de todos nosotros, ¿no? Bloom es un hombre que vende publicidad, es un hombre que va tratando de colocar en los periódicos anuncios de carnicerías, charcuterías, mercerías, etcétera. De eso vive. Tiene una esposa con la que lleva muchos años, una esposa que le es infiel, y ese es uno de los grandes ironías. La Penélope de Homero, para no serle infiel a Ulises, teje y desteje, y esta pues ni teje ni desteje, y entonces tiene un amante que se llama Blazes Boylan, que es lo contrario de Bloom, es guapo, es joven, es exitoso, en fin. Y Bloom, bueno, pues sabe que así es la vida, ¿no? Y sabe que no puede regresar a su casa esa tarde porque su mujer va a estar con el amante y no quiere interrumpir porque es muy descortés. Y entonces él se levanta, va y compra unos riñones de cerdo, se hace unos riñones, hace popó, lee el periódico y se va a su chamba, sale y va por ahí en sus andanzas, va a visitar a algunos clientes y luego tiene que ir al funeral de un amigo. Este es el capítulo que se llama Hades, ¿no? Como cuando Ulises en la Odisea desciende al inframundo, con las sombras de los muertos, pues Leopold va a un funeral, vemos el funeral de su amigo y todo lo que va pensando sobre la muerte y sobre su vida y tal. Luego anda por ahí, deambulando por la ciudad, pasa al periódico, en el periódico tiene una discusión literaria con otros inútiles que están ahí flojeando en el periódico, luego va, come, y después
va a hacer otras diligencias, va a la playa, en la playa ve a una chica que le gusta mucho, que después resulta que es cojita, y van pensando y haciendo y hablando, etc. Luego se va a un pub, y en un pub hay una escena caótica con un personaje que se llama The Citizen, que es un antisemita que está ahí hablando del nacionalismo irlandés. Mientras tanto, Stephen Dedalus va a la Biblioteca Nacional de Dublín y tiene una larga discusión sobre Shakespeare. Al final, Leopold Bloom va a visitar a una amiga que ha dado a luz en un hospital, toma unas copas ahí con los médicos residentes, con las enfermeras y demás, y ya posteriormente él se va a un burdel, se va al distrito de las luces rojas de Dublín, y el episodio se llama Circe, como el episodio de la bruja en la Odisea. Y este episodio, que es el más largo y el más caótico, como corresponde a un estado de alcoholización en un burdel, ahí llega Stephen Dedalus. Hay toda una escena, un capítulo que está inspirado en la noche, en el sábado de las brujas de Fausto, en la tentación de San Antonio, de Flaubert, o en cualquier aquelarre medieval con brujas, alcohol, prostitución y baile. Ahí se encuentran. Stephen Dedalus ya está muy borracho, se pelea con un individuo, hay una bronca en la calle, llega la policía, Bloom lo rescata y se lo lleva a su casa. Le da un chocolate de esos calientes, un chocolate para bajar la borrachera, y se despiden por la noche. Y el último capítulo es un largo monólogo de una mujer a punto de quedarse dormida, que es Molly Bloom. Y Molly Bloom va a recordar mientras se duerme su vida, su relación con Leopold, y al final la última palabra del libro es yes. Y esto quiere decir que a pesar de todos los pesares, ella sigue enamorada de Bloom, reafirma su intención de estar con él, termina este monólogo que la verdad es un tour de force de meterse en la mente de una mujer por parte de un escritor hombre, una otra obra maestra de empatía. Bueno, esa es la novela. No solamente podría hablar más de la novela, sino que, como les decía, hay toda una industria de Joyce. Yo creo que es una novela que vale muchísimo la pena, y creo que es muy útil leer antes alguna guía de las muchas que hay. Mi favorita personal es de un escritor canadiense que se llama Hugh Kenner. Ahora les pongo en el chat o en alguno de estos chats el nombre. Es un libro muy breve y es un libro muy fácil de entender, en el que un gran crítico hace lo que debe hacer un gran crítico, que es decirnos por qué cree que vale la pena y cuáles son las claves del texto, dónde está, en qué hay que fijarse. Y en vez de perdernos en tratar de entender todas las alusiones a la historia de Irlanda que no vamos a entender, o tener que convertirnos en expertos en Shakespeare para entender el capítulo donde se habla de Shakespeare, ese no es el punto. El punto de la novela es hacer un retrato en micro, en un día, en una ciudad, en la vida de unos pocos personajes, donde es una novela en la que cabe el universo entero, todas las pasiones, todos los sentimientos, todo lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Sí, valdría la pena para quien se interese, pues leer las otras obras antes, ¿no? Leer Dublineses, El retrato del artista adolescente, por lo menos esas dos son importantes para poder llegar, son mucho más fáciles de leer, mucho más sencillas, para poder llegar a Ulises. Joyce, y ya me acerco al final, Joyce es el primer escritor que le da estatus de héroe épico a seres humanos comunes y corrientes de la clase media. No es el primero que tiene protagonistas de clase media, eso es una tendencia que venía del siglo XIX, pero es el primero que toma la épica antigua, la de las grandes aventuras, como las de Ulises, y
nos dice que nosotros también vivimos una gran aventura todos los días. Todos los días son una odisea. Cada vez que alguien sale de casa y se va a trabajar y se va a buscar la vida y socializa y visita y piensa y habla, eso es una odisea también. Y en esa odisea, en el mejor de los casos, hay un regreso a un hogar donde hay alguien que, bien o mal, ahí está. Y ese es el enorme mérito de Joyce, no es un despliegue de virtuosismo, que también lo es, porque escribir 18 capítulos, cada uno en un estilo distinto, requiere un nivel de maestría lingüística alto. Pero yo lo que les quiero decir para cerrar es que es una novela que es impactante por su humanidad. Verdaderamente el personaje Leopold Bloom, si ustedes lo acompañan en sus procesos mentales, van a irse reconociendo en la humanidad de un ser humano normal, pero con una profunda sensibilidad a pesar de no tener una gran cultura. Es una novela divertida, es una novela irritante, hay capítulos que están escritos como cuestionarios, como catecismos, y que tienen mucho sentido del humor. Y se habla de todo, de matemáticas, de urbanismo, de Shakespeare, de la muerte, de la vida, del amor, de la infidelidad, en fin. Entonces, indudablemente habrá lectores a los que no les jale la novela, pero estoy seguro que aquí habrá más de uno, más de una, que si se mete con este espíritu lúdico, relajado, sin tratar de escribir una tesis sobre Ulises, va a encontrar un libro que tiene muchísimas riquezas y muchísimas lecciones y pasajes de una belleza profunda. Hay 2 o 3 pasajes ahí medio escatológicos que la verdad de los cuales se ha hecho así un relajo con los juicios y la censura, son tonterías. A todos nos pasa eso, todos hacemos eso todos los días. No, yo no soy partidario de la literatura que se clava en explorar los orificios y lo más sórdido, pero también es parte de la vida y también es parte de la literatura y también es parte de la experiencia humana. Pero no es ese el objetivo de Ulises, no es un libro que se regodea. Esa es la fama que se le hizo. Es un libro de una profunda humanidad. Y como ya hablé mucho rato, ya me voy a callar. Se me quedaron miles y miles de cosas por decir. Todas las notas que tengo aquí ahí se quedaron, porque no hay chance de hablar de todo, pero espero haberles transmitido por lo menos que hay un enorme valor literario y mucho que descubrir en esta obra. Listo, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Qué bárbaro, ¿verdad? Buenazo. Vamos a guardar las dudas para el final. ¿Les parece bien? Para que yo me pase con mi entremés, ya me eché miel, dulcecitos, todo para no estar tosiendo, pero me hiciste reír, Guillermo. Yo leí a Ulises, pues en la universidad, cuando recién, más o menos como a los 22 años, o sea que ya hace un rato. Jamás en la vida había pensado en Ulises como el buen hombre que va e inserta el moco en una playa. Ahora ya lo voy a, ya no me puedo quitar esa imagen. ¿No es horrible, Tantos años después de haberlo, y además que lo piensas y lo relees y vuelves a interpretarlo y tal y cual, y ahora ya Ulises igual a esta imagen, gracias a Guillermo Maynard, muy bien. Oigan, no, cuántas cosas, ¿verdad? Y fíjense que también estaba yo pensando, mientras estaba escuchando esta magistral charla de nuestro compañero, que claro, es que todo, de verdad en la literatura todo se conecta, ¿no? Ayer que estaba en Literarte conmigo, estábamos viendo a Shakespeare, y también, ¿no? Macbeth, los griegos, lo clásico, las brujas, y ahora ¿a quién tenemos? A otro libro que también conecta de otra forma a Shakespeare y a este pensamiento clásico y a toda la ideología que viene de ahí. Entonces, la verdad es que con esta comunidad que tenemos, creo que algo increíble que nos suele pasar es que vamos conectando y es un rompecabezas gigante al cual
poco a poco vamos completándolo con distintas piezas. Entonces, eso está maravilloso. Bueno, pues mi entremés del día de hoy, como les decía, pues yo pensé en algo ligerín para, sobre todo porque es un entremés, ¿verdad? Yo estoy entre los dos grandes, entre Lupita y entre Guillermo, y si tenemos algún invitado, pero pues ahí para que también vean que vine. Y algo que creo que les puede interesar, sobre todo por esta cuestión de que Ulises es un libro para muchos, digamos que, ¿no? Alejado del gusto por ser leído, y me parece que no debería de ser así, pero bueno, tiene cierta fama también, ¿no? De complicado, entre comillas, que ya vimos que si ustedes se animan, a ver si dentro del el próximo Historiando lanzamos la misma pregunta. ¿Quién no ha leído Ulises? Y a lo mejor alguien por aquí nos dijo que ya lo comenzó a leer y le está gustando. Que así será. Es un libro muy interesante. Y muchas lecturas, además. Tiene muchísimas lecturas. Bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? Bueno, seguramente conocen a un tal Henri Benoit Matisse. No sé si lo conozcan, pintor, ¿no? Y sobre todo un ilustrador, más que pintor, genial. Más o menos por ahí tenía sus relaciones, por ejemplo, con Pablo Picasso o con André Degas, que también era de su época. Y bueno, Matisse hizo algo para que vean que está bien decir que no lo hemos leído, que lo leeremos. Les voy a decir qué me encontré para que vean de qué se trata este asunto. Bien. Guillermo, ¿se ve mi Sí, diapositiva? Ok, perfecto. Bueno, pues yo más que nada lo que les quiero contar es que este buen hombre, Henri Matisse, dibujó el Ulises de Joyce. Y acá les va. Les puse unas diapositivas precisamente porque por lo general yo les traigo algún documento gráfico, entonces mientras la explico, ustedes pueden verlo. Aquí tenemos la obra de Matisse, que fue en realidad la historia ilustrada de este libro, pero aquí les va donde está como la vuelta de tuerca. En 1935 le piden a Matisse que pues ilustre una edición súper exclusiva que iba a salir de Ulises, que por supuesto también, como les decía, se puede encontrar escrito de diferentes formas. Y entonces, pues él dice, ok, perfecto, me gusta el trabajo, me lo aviento. Y esta edición iba a consistir de 1000 copias firmadas por Matisse y otras 250 por el escritor, ¿sí? Por Joyce. ¿Y para qué iban a hacer estos libros? Bueno, iban a estar disponibles exclusivamente para los suscriptores de Limited Edition Club en América. Esto es el club de ediciones limitadas. Era un negocio, continúa, sigue vigente, pero se fundó en la ciudad de Nueva York en 1929 por George Massey y ahí decía, vamos a hacer unos títulos, los mejores, vamos a hacer unas, digamos, unas cuantas copias, pero de gran calidad. Los vamos a ilustrar, los vamos a forrar en cuero, es decir, unas copias muy lujosas. Y van a ser exclusivamente para los miembros de ese club que pagaban la suscripción. Entonces, por eso se hicieron muy pocas y resulta que fue Matisse quien aceptó el trabajo de ilustrarlo. Se convirtió entonces el libro en un objeto de culto para los coleccionistas de arte, por supuesto, y para los amantes del legado joyceano, o sea, para el escritor y además para quien tiene, y no sé si ustedes lo sepan, pero hay distintos clubes en América, está hay otro más, me parece que en Argentina, existe en Francia, también hay en Italia, en España, es decir, que están como muy enfocados en buscar libros exclusivos o ediciones muy particulares. Bueno, pues en esto iba a consistir y terminó siendo una edición con, como les comento, pues el tomo estaba divino, en piel, tenía detalles de oro, los bordes dorados, una belleza. Y pues todo el mundo decía que estaba espectacular, pero la historia detrás de todo es que en realidad Matisse nunca
leyó el libro antes de ilustrarlo. Él dijo, échamelo, ¿de qué se trata más o menos? Yo me hago una idea. Bueno, no tanto así, les voy a contar la verdad. Pero este libro ha sido llevado a subasta y en el 2017, se subastó en una casa inglesa, Boham, y uno de estos, nada más un ejemplar, firmada por los dos, digamos, por el ilustrador Matisse y por James Joyce, el escritor, llegó a estar entre 6,000 y 8,000 libras, es decir, carísimo. Ajá. Eso es lo que se estima ahora. El que se subastó lo hizo por 12,000 libras. Entonces, hubo un solo ejemplar subastado y posteriormente se le puso precio a otro que está, les digo, entre 6,000 y 8,000 libras. Entonces, esto, pues imagínense, es una cuestión de lujo. Ahora, hay alguien más por ahí, un compatriota, también un francés, Pierre Bayard, profesor de literatura en la Universidad de París, ensayista y psicoanalista, y él saca un libro que dice, ¿cómo hablar de libros que no has leído? Ya saben, se lo echan y de ahí se pueden ir a la reunión y quedar muy bien porque pueden hablar de libros que no han leído en realidad, pero que pueden tener el contexto. Y eso es lo que hace Bayard. Él escribe este libro y dice, bueno, miren, yo la verdad es que tampoco he leído el Ulises de Joyce, pero sí lo puedo comentar si se presta la ocasión. Claro que sí. Me siento perfectamente capacitado si el Ulises de Joyce surge en una conversación. ¿Por qué? Pues bueno, porque tengo el contexto, porque sé más o menos de qué se trata, entiendo la narración en cuanto al flujo de conciencia, igual a la obra clásica, y sé que se desarrolla en Dublín. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Y bueno, lo mismo hizo Matisse. Fíjense en la obra de Matisse, que por cierto, él junto con, como les digo, con André Derain, que es otro pintor, eh, era especialista en dar a las formas un colorido, en este caso son ilustraciones a lápiz para el libro, pero es muy famoso por dar colorido a las formas y expresar con el color las emociones, por aquello de conectar. También podemos conectar lo que acabamos de ver hace poco en el taller de la Ibero. Bueno, total que Bayard dice, miren, yo sé, ¿no? Lo que Joyce supuestamente contó, porque se basó en la historia de la Odisea, así es que puedo contar más o menos de qué se trata el libro o el Ulises de Joyce. Ajá. El mismo Joyce decía, y esto me encanta porque habla también del carácter y de esta personalidad, pues muy peculiar, que ya nos habló también Guillermo de ella. Él decía, miren, yo puedo describir gran parte del contenido textual de Ulises solamente para mantener a los profesores ocupados durante siglos discutiendo lo que yo quería decir. Fíjense qué maravilla del escritor y poder darle la vuelta y poder hacer algo con muy diferentes matices. Y como les digo, es un libro para muchas lecturas. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, Matisse, que también, por cierto, ya ilustró una edición de Las Flores del Mal de Baudelaire, a quien ya vimos aquí en Historiando, y no se sabe, eso sí, lo intenté averiguar, no se sabe si ese sí lo leyó. En realidad no sé muy bien si Matisse era un buen lector, oigan, pero de que era un extraordinario dibujante, miren nada más. Él tenía, Matisse, una grandísima ventaja. Era gran dibujante de las emociones humanas. Por eso que también está muy relacionado con el color. Y al remitirse directamente a la imaginación, los dibujos de Matisse, en el caso que nos ocupa el día de hoy, en el caso de Ulises, pues no son no es una literalidad de las palabras de Joyce, son más bien un correlato, más bien una co-creación de la historia, una interpretación, ¿sí? En realidad aquí, y con esto cierro,
los trazos de Matisse van a plantear nuevas preguntas al lector en lugar de completar lo que está leyendo. Y eso sí que me parece muy interesante. Es decir, la interpretación de un artista, distinta interpretación, porque por supuesto es un dibujante, no es un escritor, va a completar el mensaje del texto. Y eso lo hemos visto mucho, ¿verdad? Es decir, la participación de una persona que recibe un libro, ve la historia y completa esos espacios que están ahí para él. Entonces, esta edición de lujo, pues más allá del cuidado editorial y todo lo demás, lo que vale la pena es que es una pieza de arte que toma como punto de partida a un poeta de la antigüedad griega. Algunos, por supuesto, ya sabemos que ese Ulises igual ni existió, o que quizás quien escribió ese Ulises antiguo ni siquiera existió, y propone contar de dos maneras, es decir, mediante las palabras y mediante los dibujos, el trayecto de un hombre que busca regresar a casa. Entonces, esto tómenlo en cuenta porque sí vale la pena entender que el libro se va haciendo con la interpretación del lector, por supuesto, pero también de quien escucha la historia contada por alguien más, como en el caso de hoy. Y les traigo la contraparte. No sé si ustedes saben que hay una edición increíble del Quijote con grabados de Gustave Doré. Aquí les traigo dos imágenes. Son unos grabados espectaculares. Él sí lee el Quijote antes de hacer el trabajo, pero si se fijan bien, los grabados son una copia literal de las escenas del libro. No en el caso que nos ocupa hoy con Matisse, que él hace una interpretación porque apuesta por la imaginación y por supuesto por su capacidad co-creadora. Entonces, cuando les digan que no han leído el libro, pueden decir también que pues son como Matisse, que con lo que ustedes conocen y de lo que ustedes saben, pueden interpretarlo también. Y aquí les doy también, por último, algo más. Cuando nosotros llegamos al libro, eh, habiendo leído un ensayo sobre él, habiendo visto una pintura, un poema, lo que sea, lo que ustedes quieran, es decir, no leer el libro estando en blanco, es otra la experiencia. Ajá. Digamos que ya tenemos ciertos refuerzos, ya manejamos algo que va a hacer que nuestra experiencia como lectores sea distinta. Es decir, ya podemos aproximarnos con alguna idea que nos hemos hecho y que seguramente va a completar la que tengamos después. Va a ser mucho más enriquecedora. Ajá. Entonces, quédense con esto, no le tengamos respeto ni miedo a decir que no hemos leído un libro, al contrario, pero podemos empezar no por el libro, podemos empezar por muchas otras cosas que abrazan esa lectura, abrazan ese libro y como les digo, el día de hoy puede ser un grabado, como pueden sumarse la música, la poesía, el cine, el teatro, lo que ustedes quieran. Y bueno, pues hasta aquí llega mi entremés, porque nos vamos con Lupita, tenemos es muy buena hora para que después, yo creo que este libro va a suscitar muchas preguntas. Yo a ver si me puedo retrotraer a mi época de estudiante universitaria y dejo de tener esa imagen de la piedra en la playa. Y nos vamos con Lupita, a ver qué nos traes, esto de las universidades en Dublín. ¿Cómo es eso, Lupita? Bien, nada más que necesito que me permitas compartir, o si quieres tú ponla y No, yo la... tú me dices, te doy la... ¿Qué prefieres? ¿Qué es más cómodo para ti? Pues ponla si quieres, si ya la tienes a la mano, ponla, por Va, favor. listo. Entonces yo nada más me vas diciendo y con muchísimo gusto. Miren nomás todo lo que tengo aquí. Ahí está. Sí ves tu PDF, ¿verdad? Sí. Listo. Pues cuando quieras empezar. Gracias. Hola, buenos días a todos. Pues sí, yo quisiera darles un poquito de panorama entre las dos universidades más famosas de Dublín, que siempre han tenido problemas entre ellos.
¿no? Han sido la Universidad Católica en principio y la Universidad Protestante, ¿no? Ahorita ya digamos, ya se discuten entre universidades como discutiría la UNAM y el Poli, ¿no? Que finalmente los maestros muchas veces son los mismos en ambas instituciones. Lo mismo pasa aquí, pero bueno, hay una rivalidad, entre comillas, entendida, que pues vale la pena conocerla. Ya saben que a mí lo de la arquitectura es lo que me gusta mucho y pues desafortunadamente el hito arquitectónico de la ciudad de Dublín es la la biblioteca de Trinity College. Entonces, vamos a tener que terminar con esto, aunque James Joyce estudió en la University College, que es la universidad católica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí un pequeño dibujo donde siempre es el pleito entre ambas universidades. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está lo que, digamos, como en el imaginario, la discusión o las diferencias entre las dos escuelas. La verdad es que unas facultades son mejores que las otras, en algunas se sienten más cómodos los extranjeros, pero en realidad ambas son muy, muy reconocidas en todo el mundo. La empleabilidad posterior para los egresados es igual de aceptada, entonces, pero bueno, hay que hablar siempre de esta rivalidad, ¿no? Entonces, del lado izquierdo vamos a ver la University College, UCD, que es donde estudió James Joyce, y bueno, está fundada por John Henry Newman en 1854, perdón, no, sí, cuenta actualmente con 5 bibliotecas. La más importante, evidentemente, es la biblioteca que lleva el nombre de James Joyce, ¿sí? Y desde 1854 hasta 1970, el arzobispo de Dublín levantó la prohibición, es decir, la iglesia no permitía que los católicos fueran al Trinity College. Sin embargo, bueno, vamos a hablar ahora del Trinity College. Es una universidad mucho más antigua, fundada por la reina Isabel. Recordemos que Irlanda era parte del Commonwealth. Entonces, bueno, la funda Inglaterra. La University College es más nacionalista, más irlandesa. La Trinity College es más inglesa, más hacia la tradición británica. Aquí lo que les decía tiene pues una parte muy, muy tradicional, que es la Trinity Library, que la vamos a ver, y el campus en sí, que está muy cerca del centro de Dublín. Y bueno, aunque hasta 1970 la Iglesia Católica oficialmente dio el permiso para que se fueran a estudiar los católicos a Trinity, en realidad Trinity era mucho más abierta, y en 1793 ya permite que entren los católicos, a pesar de ser una universidad de origen protestante, y en 1904 entra la primera mujer. Es importante esta referencia porque en la UNAM la primera mujer es de apellido Montoya, entra en la UNAM para estudiar medicina en 1886. Entonces es importante ver cómo, pues aquí la UNAM es más de vanguardia, ¿no? Vamos a hablar con los mitos, ¿no? La UCD son los santos, las personas santos irlandeses y los eruditos, ¿no? El Trinity College, pues es los chicos malos, ¿no? Bueno, ya lo habíamos hablado, que es una institución pura y católica. El Trinity, perdón, aquí tengo un error. El University College, no, sí está bien. El monasterio, en 1538 estoy bien. En 1538 se disuelven los monasterios, y el Trinity College, inglés, protestante, se instala en los terrenos de un monasterio disuelto. Entonces también es parte del imaginario de los malos, ¿no? Hasta los juegos son diferentes en un lado y en el otro. ¿Sí? En el UCD juegan juegos gaélicos, que los que conocemos básicamente hay un fútbol gaélico y el handball, muy parecido al alemán, y en el Trinity pues juegan los juegos típicos ingleses, el cricket y el rugby. Y bueno, el UCD está instalado en los terrenos de las embajadas, y el Trinity pues en el centro de Dublín.
Que sigue, por favor. Bueno, este es el escudo del UCD. Vamos a hablar primero del UCD por ser el alma mater de James Joyce. Y la que sigue, por favor. Dice, y lo que les decía, ¿no? Aquí Ronald Richardson nos habla que dice, no se trata de universidades, ¿no? Trinity siempre hace Gran Bretaña y los intentos de UCD por no hacerlo, por ser más nacionalista. En realidad es, pues, un poco de lealtad a nuestra alma mater, como todos la tenemos, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está las coincidencias de la vida. Podemos ver en la parte del lado derecho, en el mapa, el centro de Dublín y el Trinity College muy cerca. Recordemos que es una institución mucho más antigua. Sin embargo, ¿sí?, para llegar tanto al Trinity Hall, que es la residencia del Trinity, como a la University of Dublin, es la misma línea de camiones. Entonces, pues esta caricatura nos lo demuestra, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí está James Joyce, ¿sí? A los 22 años, porque, bueno, Guillermo nos platica, pero a mí me gusta saber quién era y cómo era físicamente, ¿no? Y aquí está en octubre de 1902, cuando se gradúa. La que sigue, por favor. ¿Esperanza? Sí. Perdón. Bueno, ahí está, el día de su graduación, ¿sí? En el UCD. Seguimos, por favor. Y este UCD hoy en día. Son edificios de los 60, muy modernos. Es un campus increíblemente bello, tiene 3 lagos, tiene, pues, obras de grandes arquitectos de la época, de los 60. Hay brutalismo, hay digamos, vanguardias de los 60 del movimiento moderno, ¿sí?, que están siendo sustituidos algunos de ellos porque tienen mucho interés en la cuestión de la sustentabilidad y tienen el área para aplicarlo, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Sí? Esta es la biblioteca James Joyce, ¿sí? Tiene 4 niveles, ¿no? Y está, bueno, el campus que habíamos visto, que está al sur del centro de la ciudad de Dublín, se le conoce como el campus de Belfield, y ahí tiene, bueno, colecciones de arte, ciencias, publicaciones. Todo esto lo tiene nada más la biblioteca James Joyce. Hay muchas más bibliotecas dentro de UCD. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar vamos a hablar de Trinity College. No podemos dejar de hacerlo si hablamos de universidades y su rivalidad, entre comillas. La que sigue, por favor. Este es el campus. Podemos ver la tradicionalidad, podemos ver el siglo XVI, XVII en que se fundó, ¿sí? Y bueno, tenían que tener un James Joyce ellos también, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, aquí está el busto, que se encuentra dentro de la colección de bustos de la librería, perdón, de la biblioteca central, o la biblioteca grande o antigua que le llaman, la Old Library o Long Hall. Y la que sigue, por favor. Trinity siempre con mucha tradicionalidad. Sin embargo, pues en los 60 empiezan a incorporar edificios modernos. Aquí hay un edificio de la Facultad de Ingeniería, es muy criticado porque, bueno, rompe con toda la tradición. Sin embargo, bueno, hoy, 60 años después, como todos, empezamos a entender que los edificios o las zonas, los suburbios, el urbanismo es una evolución. Y entonces la siguiente, por favor. En Trinity están haciendo experimentos muy interesantes de yuxtaposiciones de edificios antiguos con nuevos, ¿sí? Este es el plano del campus de Trinity en el centro. Y bueno, lo que les marco ahí es la biblioteca central o el Long Hall, y que la vamos a ver ahorita, que es el icono que es visitado por todos los turistas que hemos estado. Yo no, desafortunadamente, en Dublín, pero bueno, creo que es mi próxima parada. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí está, ¿no?
Es decir, evidentemente vale la pena visitarla. Tiene 65 metros de largo, se construyó en el siglo XVIII. Recuerden que la universidad es del siglo XVI, la Long Room, bueno, nada más tenía un piso, pero cuando ya no cupieron los libros, el acervo, entonces, bueno, aumentaron este piso más en 1860, porque en 1850 la hacen Biblioteca Nacional, con lo cual, como la Biblioteca Nacional de México, o la Hemeroteca Nacional, que solamente la de la UNAM tiene, bueno, que estaba antes en San Agustín y ahora está en la UNAM, solamente tiene esa característica, es que todo lo publicado en México, y en su caso todo lo publicado en Irlanda, tiene que tener que enviar una copia al menos a esta biblioteca. Son bibliotecas nacionales, hay muchísimas en todo el mundo, pero digamos, nosotros en México solo tenemos la Biblioteca Nacional, y bueno, como les decían, ellos tenían que tener su James Joyce, y entonces adoptan a Jonathan Swift, pero pues en realidad Jonathan Swift es un muy mal estudiante, pero bueno, como su tío es de los patrocinadores de la Trinity, pues le dan el título por gracia especial, ¿no? Lo que es interesante es que la Trinity tiene dos libros muy famosos, libros medievales, que siempre forman parte de la visita. Uno de ellos es el libro de Kells. Sí, la siguiente, por favor. Y bueno, perdón, sí, no quité la parte en inglés, bueno, pero es aproximadamente del año 800. Si no se sabe si se hizo en Iona o en Kells, y bueno, contiene cuatro evangelios que dicen que también es muy, muy interesante. Hay facsímiles en muchos lados del mundo, pero bueno, el original es visitable y le van cambiando las páginas y puede uno ver de lejitos. No se puede tocar, evidentemente, pero bueno, es uno de los grandes tesoros de Trinity College. Y con esto termino. Está una belleza las universidades, pero nos quedamos de ver en esa biblioteca, ¿no? Qué cosa, qué belleza, preciosa. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos al chacoteo generalizado, lo que nos gusta. Vamos a dar pie a que ustedes, si tienen alguna duda, pregunta. Yo creo que esta charla es interesante porque, digamos, para muchos de ustedes ha sido un acercamiento a Joyce y a su obra. Y algún día, seguramente, cuando por ahí se lo encuentren en el libro, van a tener otra visión de él y es posible que puedan darle una oportunidad. Entonces, ¿quién tiene por ahí alguna duda, pregunta, comentario, queja o lamento? De todo se acepta. A ver, no sé si por ahí... Sí, Guillermo. Alguien preguntaba sobre el tema de la corriente de la conciencia y qué papel juega ahí. Y ahí Joyce no es el primero que utiliza la corriente de la conciencia. La primera obra completa escrita en Stream of Consciousness es una novela muy breve de Arthur Schnitzler que se llama el capitán, luego les pongo el nombre, tiene un nombre alemán muy, muy extraño que se me va ahorita, pero es una pequeña novelita de Arthur Schnitzler del año 1900. Lo que inventa Joyce y le pone nombre junto con Valéry Larbaud es el monólogo interior. Ya se había seguido la siguiente de la corriente de la conciencia. De hecho, Joyce se inspira en un escritor francés que se llama Eduardo Jardin, que había publicado una novela muy breve también que se llama Les lauriers sont coupés. Los laureles son cortados o los laureles están podados. Que es una obra muy breve, que también está escrita toda en corriente de la conciencia. Y Joyce conoció a Eduardo Jardin. Eduardo Jardin fue uno de los grandes defensores de Ulises por afinidades estilísticas, pero lo que sí, la palabra que sí acuñó Joyce junto con Valéry Larbaud, que es su primer traductor al francés, la traducción fue la primera que se hizo a otra lengua, es el monólogo interior. Y justo lo que hace Joyce en Ulises es ir
en una especie de corriente de la conciencia, pero lo que estamos asistiendo en vivo y a todo color es a lo que está pasando en la mente de los tres protagonistas. Es muy interesante que la obra de Joyce es contemporánea de la de Proust, porque los dos están obsesionados con el tema del tiempo y lo tratan de una manera muy diferente. Lo que Proust hace es, desde un presente dado, tratar de recuperar la memoria. Por eso su obra se llama En busca del tiempo perdido. La tesis de Proust es que la verdadera memoria es la involuntaria, es la que nos despiertan los olores, los sonidos, los colores, los déjà vus, las palabras de alguien. Esa es la memoria que guardamos realmente en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando tratamos conscientemente de recuperar recuerdos, fallamos. Nos cuesta mucho trabajo, se nos va volviendo complicado. Pero Proust lo que trata de hacer es recuperar el pasado. Y Joyce lo que trata de hacer es capturar el presente, es decir, ese presente que no existe porque en el momento en que lo nombras ya se ha convertido en pasado. Y Joyce lo que trata de hacer es retratar, como se dice ahora, en tiempo real, qué es lo que está ocurriendo en la mente de cada uno de estos personajes. Por eso parece desordenado, porque si ustedes se pusieran una grabadora en el cerebro y luego revisaran un día lo que van pensando, se van a dar cuenta que esa versión estenográfica de lo que ocurre en su mente es caótica y que necesitaría una edición para ser inteligible, pero nos mete a la mente de los protagonistas. Esa es, digamos, como una de las grandes innovaciones de Joyce. Y si entendemos que de eso es de lo que se está tratando, esos episodios en los que Bloom va caminando por Dublín y va diciendo, mira, quitaron la farmacia del frente, ¿y qué habrá sido del dueño? Y voy a cruzar la calle. Es decir, cómo vas procesando en tu mente todos los impulsos que te van llegando de dentro, de la memoria, de la imaginación y de la percepción sensorial. En ese sentido, es un libro muy emocional porque es una serie de reacciones de los personajes a lo que les va ocurriendo dentro y fuera. Buenísimo. Y hablando de Proust, ya que lo sacaste, hay una frase que tiene mucho que ver con el tiempo y con esta memoria emocional de Proust, que ahí se las dejo porque es maravillosa, que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Es de él y tiene que ver con esto exactamente, ¿no? Así es. De hecho, Proust y Joyce, estoy buscando aquí, Proust y Joyce se conocieron un día en una famosísima cena que les voy a contar brevemente porque es muy interesante. Había un millonario, acuérdense que los millonarios son muy... El teniente Gustl, precisamente, está poniendo aquí Adriana, que es el teniente Gustl, es la obra de Arthur Schnitzler, que es la primera obra completa escrita en Corriente de la Conciencia. Gracias, Adriana, ese es el nombre. Perdón, regreso. Había otro millonario llamado Sidney Schiff, que era un escritor aficionado, tenía mucho dinero y le gustaba mucho la literatura. Y entonces, el 18 de mayo de 1922, iba a haber el estreno de un ballet de Stravinsky, uno de los que no son tan famosos, con la compañía de teatro de Sergei Diaghilev. Y para celebrar el estreno de ese ballet de Stravinsky, el señor Sidney Schiff rentó en un hotel un salón para fiestas y se organizó un fiestón de miedo en honor de Stravinsky, Diaghilev y los bailarines de la compañía de los ballets rusos. Y ese 18 de mayo de 1922 llegaron Pablo Picasso y la señora, la de turno, porque tuvo muchas. Estaba desde luego Stravinsky, Diaghilev, muchas de las luminarias de la intelectualidad parisina de esos años, y llegó James Joyce. Y llegó James Joyce y como era tímido, porque pues, iba muy mal vestido, no tenía un frac, un smoking, una cosa así para la ocasión, porque nunca tenía dinero, pues llevaba ahí el trajecito menos amolado que tenía, y como se sentía incómodo ante tanto James Joyce no era un hombre que viviera en el gran mundo como Proust. Proust sí era un hombre que estaba acostumbrado a moverse entre la
la más alta aristocracia y la alta burguesía, y era un hombre, era de ahí. Él era nativo de la elegancia y era un dandy verdadero. Joyce no, Joyce decía, él siempre dijo, yo solo soy un irlandés de clase media. Y entonces, pues se sacaba de onda. Y cuando se sacan de onda los borrachitos, lo que hacen es beber para entonarse y para envalentonar. Y entonces Joyce echó una buena cantidad de tragos y en algún momento, ya muy noche, como a la 1 de la mañana, recuerden que es el año que murió, Marcel Proust hizo su entrada triunfal en el salón del hotel y señor y señora Schiff fueron a recibirlo. A pesar de que era 18 de mayo, Proust venía envuelto en un abrigo de pieles y con sombrero y gorro de piel y todo. Pasaba muchos fríos, ya era un hombre muy enfermo. Llegó, se sentó junto a Joyce. Joyce estaba ya muy parlanchín porque se le habían pasado las copas y su conversación se limitó a lo siguiente. Proust le dijo, qué dolor de estómago he tenido todo el día, tengo una gastritis horrenda, me siento fatal. Y Joyce le contestó, pues yo he estado con gripa y me duelen los ojos porque padezco de iritis. Se acabó. Eso fueron toda la conversación que sostuvieron los dos grandes innovadores de la literatura del siglo XX. Al ratito Proust dijo, ya me voy, me siento mal, ya me quiero ir a mi casa. Y se rompió la fiesta porque los anfitriones dijeron, lo llevamos a su casa, lo acompañamos en el taxi, vamos todos. Y James Joyce se pegó y dijo, yo voy. Y se subió al coche. Y entonces hacía calor porque era mayo y Joyce bajaba las ventanillas del coche y Proust se ponía como loco porque le tenía pánico a las corrientes de aire y entonces había que subir las ventanillas del taxi. Cuando llegaron al departamento de Proust, Proust se bajó y Joyce dijo, yo me bajo contigo y te acompaño. Y entonces Proust le dijo, no, yo ya me quiero ir a dormir, y le consiguió un taxi, lo subió a un taxi y echó al borracho para su casa, y eso fue toda la relación entre ambos genios. Se lo pasaron bomba. Bomba. Okay. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y si pueden abrir sus micros también, oigan? Laura Malagón, gracias por esto estudiando. Para mí no es nada más el libro, esto es lo que ustedes tres comentan, aprendí mucho. Ay, qué bueno, Laura. Sí, se trata de dar como múltiples visiones, ¿no? De un tema, porque creo que es nuestra intención, finalmente, que se pueda como asumir o digamos, entrar, ¿no? Desde donde tú elijas. No hay un camino determinado en esto del arte. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? Georgina. Sí, hola, Esperanza. Hola. Y bueno, nada más quería decirles, aparte, que hay un documental relativamente reciente, de hace como 7 años, en donde se exhibe las lecturas que hace la gente en Dublín del Ulises. Entonces se reúnen en un parque donde hay un podio y gente común y corriente es la que va leyendo fragmentos. Y es una lectura habitual, pues, en honor de James Joyce. Y que es, bueno, es muy interesante porque estás viendo ahí cómo la gente se sube a leer y quiere decir que sigue esa tradición de leer, pero no cualquier obra de Joyce, sino el Ulises. Y también está la película que seguramente muchos vieron, de Los Muertos, dirigida por John Huston, que es el cuento este de Dublineses, que es una belleza de película. Entonces, bueno, era lo que quería decir. Yo no he leído el Ulises, solamente leí Dublineses y ay Dios mío, el artista adolescente. Y bueno, me parece muy bien. Bueno, Efectivamente está la película de John Huston, Los Muertos, que es sobre el último cuento de Dublineses. Y luego hay una película que yo no he visto, de 2004, de un director que se llama Sean Walsh, y es una película en la que Stephen Ray, que es un irlandés que muchos reconocerán, salió en Juego de Lágrimas de Neil Jordan, y es un actor que ha salido en muchas películas,
Él es Leopold Bloom. Yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla, es una película de 2004, en el que no es Ulises en película, es un retrato de Leopold Bloom en Dublín. Supongo que por lo menos valdrá la pena visualmente ver el recorrido. Y Stephen Ray pues, es un buen actor, debe ser una película interesante. No sé si alguien la ha visto, Sally, que has visto tanto cine, no sé si has visto esa película, pero pues, en todo caso valdría la pena echarle un ojito. ¿Cómo se llama, Guillermo? ¿La Bloom, película? ¿No Bloom sabe? como el personaje. Ok. Gracias. Adriana, creo que tenías alguna pregunta. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. Gracias. El personaje lo nombró Stefan Dídalos. ¿Tiene que ver algo con la figura mitológica de Daedalus, del papá de Ícaro? Sí, en el retrato del artista adolescente, que es la novela autobiográfica de Joyce, él se compone el nombre con dos elementos. San Esteban, el mártir, porque él se siente cuando es adolescente, y seguramente es el único adolescente al que le ha pasado, se siente mártir. Y se siente mártir porque él es un ícaro intelectual que quiere volar, y Irlanda lo atrapa. La mediocridad de ese país pobretón lo tiene ahí atrapado, y el apellido que se pone es Dédalus, ¿no? Porque él va a construirse sus propias alas para poder volar de Irlanda. Y por eso el final de El retrato del artista adolescente es el momento en el que él se va de Irlanda. Ya luego vemos en Ulises que, como a Joyce, su primera experiencia de estudiar medicina en París fue un desastre rotundo. No tenía temperamento de médico y entonces regresa, pero se le queda el nombre al personaje. Gracias. Creo que Gina tenía alguna pregunta. Hola, muchas gracias a los tres y al grupo en general. Más bien, más que pregunta, bueno, sí es pregunta. Esperanza, ¿de dónde sacaste las ilustraciones de Matisse? ¿O cómo podemos ver, digamos, la colección completa de sus ilustraciones para Joyce? Pues averiguando, porque ya sabía esta historia, ya sabía, hay tantos mitos y tanta cosa alrededor del Ulises de Joyce, que yo ya me sabía esta historia de Matisse. ¿Y de dónde lo saqué? Pues les puedo poner, bueno, por supuesto, si quieren les doy el PDF, y les puedo buscar, fíjense que sí no lo busqué, pero puedo buscarles, como han sido libros que ahora ya son como un objeto de arte y, como les digo, se subastaron y demás, igual les puedo buscar alguno que se haya subastado, que seguramente sí hay en la red algún tipo de información, para que lo vean. Pero sí, vale mucho la pena, porque a mí, y vean después con mayor detenimiento el PDF con las ilustraciones, es impresionante lo que hace la imaginación, pero también la capacidad de co-creación de Matisse. O sea, se acerca mucho, claro, él tiene, ¿no?, detrás la historia del otro Ulises, y entonces hace como ciertas analogías y tal, pero sí se acerca mucho a lo que es el libro de Joyce. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Sí, padrísimo, me pareció increíble la combinación de los tres. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, por estar aquí, ya somos un clubzote. ¡Tere! Buenos días. Muchísimas gracias a los tres. De veras que es fascinante escucharlos, y más con estas cuestiones que nos presentan. Yo nada más quería comentarte, Guillermo, me fascina. Yo no he leído Ulises, y de plano, con la premura, me puse en Audible a escucharlo. Y no sabes qué buena relación, porque es un inglés el que lo narra, y como a la hora de los diálogos modifica también un poco las voces, pone la música. De veras está muy interesante para escuchar, y te mete al tema, porque sí, como dices, va cambiando el tema según la circunstancia y la persona, pero me gustó como introducción para conocerlo, Ulises, ¿no? Qué buena recomendación. Nomás quería como comentarlo, de veras está muy bien logrado, siento yo, porque
es el idioma y finalmente pues lo hace muy, muy fácil de escuchar. Gracias. ¿Puedes poner Tere en el chat? Sí, nada más en Audible es una aplicación del teléfono que te leen los libros. Y bueno, hay dos versiones, yo escogí una, pero se las pongo con mucho gusto. Muchas gracias, sí. Pues Que de veras está bien interesante, ¿no? Bueno, nada más quería comentarle. Y les agradezco muchísimo, de veras, porque estuvo súper interesante, como siempre. Gracias. Gracias, Tere. A ti, Tere. Hola, Geo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues aquí, motivada para empezar a leer Ulises. Nunca me ha traído la verdad, ¿eh? Nunca. Pero bueno, ya... Sí, es que también era parte de mi entrevista. ¿Por qué? Es uno de esos libros que realmente tiene, ¿no? Como tantas, no sé, distintas apreciaciones, entre ellas la de no lo leeré. No se entiende. Pero bueno, ya me están convenciendo entre los tres. Yo nada más me quedé con un punto, Guillermo. Estabas explicando que las 3 razones por las que valía la pena leer el Ulises. Bueno, Ulises. Y dijiste la cultura, el sentido del humor, y ya no dijiste la tercera. Pues la humanidad reflejada en tal. Ahora, esas son 3 razones pues muy grandotas, pero hay muchas. O sea, el interés por los juegos de palabras, por procesos psicológicos, por cierto, esto de los monólogos interiores y la corriente de la conciencia. Hay muchas, son libros como muchos otros de estas novelas muy largas que tienen una riqueza temática y estilística muy grande, ¿no? Y hay para todos los gustos. Quiero aprovechar porque han preguntado en el chat por versiones en español. Hay 3 traducciones al español. Ahora, traducir esta cosa es tarea de titanes. Cualquiera que haya intentado traducir algún texto complejo, pues no tiene idea de lo que debe significar traducir esa cosa, porque hay muchos juegos de palabras, hay muchas alusiones a la historia irlandesa y es realmente difícil transliterar o transponer estos textos. La primera, que es de los años 40, es de un argentino llamado José Salas Subirats. Es la que yo leí por primera vez hace muchos años en una edición que estaba en casa ahí de los papás de Ana. Esa es la edición que durante décadas fue la única traducción al español que hubo. Es una traducción muy bonita. Luego la corrigieron, porque como los españoles y algunos argentinos les daba esta manía de traducir los nombres, en la primera versión de la traducción, Molly Bloom se llamaba Maruja. Pero eso está muy mal traducido. El late que es la de los españoles. No, se llamaba Maruja, porque les da por traducir los nombres, cosa que está muy mal. Bueno, esa es la primera. Yo la disfruté mucho, la leí a los 21, 22 años. Eso es muy bonita. Toda traducción de una obra sí es cuestionable, hay que tomar decisiones que son difíciles. Luego hubo una traducción de José María Valverde, que es un traductor mucho más profesional, más erudito, un verdadero experto en la traducción, en el arte de la traducción y en muchas otras cosas. Y hay una reciente, y no recuerdo el nombre, son un hombre y una mujer, o 2 investigadores, 2 traductores profesionales que hicieron para alguna otra editorial una traducción mucho más reciente. No conozco las de Valverde, pero Valverde es muy confiable. Yo diría que así a ojos cerrados escogería la de Valverde, aunque hay esta muy reciente de otros 2 traductores, entiendo que españoles también, que hicieron su traducción. Entonces, ahí están, esas son las 3 que hay. Perdón, Adriana, dila. Bueno, la aportación de las diferentes dimensiones de cada uno de ustedes lo hace riquísimo. Lupita, el que me hayas ubicado en estas 2 universidades de Dublín es extraordinario y las ilustraciones de Matisse le dan una riqueza muy grande. Y bueno, pues Guillermo, aquí el experto, nada más nos dejaste pasar y ya pronto se va a publicar mi ensayo y yo quiero que nos digas cuándo se publica tu ensayo y pues tiene que haber una presentación
porque nos permite sumergirnos en todo el contexto de la época, histórico y literario, y debe estar extraordinario. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que ya en marzo va a estar arriba el ensayo. Ya lo presentaremos. Es sobre 1922, su historia, la vida en ese año y la literatura de ese año. Y sí, con mucho gusto lo presentaremos aquí, porque hay mucho más que el Ulises y la Tierra Baldía en 1922. Hay muchas obras que valen la pena. Fue un año realmente importante, tan importante que se han escrito varios libros sobre ese año y la literatura de ese año en particular. Hay uno muy bonito de Bill Goldstein que se llama The World Broke in Two, el mundo partido en dos, que habla sobre todo de los británicos de esa época, de Virginia Woolf, de T.S. Eliot, de los que estaban allá en la escena londinense. Adriana, te mandamos un abrazo muy fuerte. Qué gusto. Esperanza, qué gusto verte bien. Muchas gracias por darnos este banquete a quienes vivimos en el exilio. Así es. Bueno, creo que ya por aquí lo dejamos, ya podemos comenzar nuestro día, pero yo creo que con una experiencia más, ¿no? Nos renuevan estas charlas, ¿verdad que sí? Como que nos ponen a pensar, pero también nos dan como mucha más energía para buscar, para leer, para ampliar este mundo artístico, y de eso se trata. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en el próximo Historiando, Guillermo? ¿Qué sigue? No sé. Perdón, nos había quedado pendiente Madrid. Bueno, Madrid, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a ir a Madrid. Y tú me mandaste a ver el barrio de las letras. Bueno, sí, pues vale, ya está. Hacemos Madrid en marzo, ¿no? En marzo hacemos el barrio de las letras de Madrid. Han de saber que Lupita vino a España, estando yo en México, no pude recibirla aquí como hubiera deseado, pero le dije, vete al barrio de las letras que te vas a enamorar. Y a que está increíble, Lupita. Para ti, que además eres arquitecta y todo esto, bueno, seguro te encantó y vas a sacar una clase divina. Y Guillermo, bueno, tienes que hablar, hay tanto de qué hablar porque este barrio representa escritores clásicos españoles que ustedes conocen y que seguramente ustedes han leído y les gustan y van a encontrarse con esta maravilla. Entonces, vamos a hacerlo, ¿les parece? Madrid, Bien. Marzo, Barrio de las Letras, escritores clásicos. Ya está. Muy bien. Y, a mí me gustaría, y posteriormente me gustaría irme un poquito a otra ciudad, no ser tan europeizados. Bien, ya platicaremos. Lupita? Claro, ya platicaremos de qué otros lugares explorar. Exactamente, vámonos a buscar en el mapa a ver qué puede ser. Tendremos un montón de opciones, pero bueno, por lo pronto ya tenemos el tema. Creo que les va a gustar, ya lo habíamos por ahí conversado y estaba sobre la mesa, vamos a trabajarlo y posteriormente les daremos una fecha para que la anoten en la agenda y nos veamos en este próximo Historiando de marzo, Madrid, Barrio de las Letras, escritores clásicos. Bueno, y por el momento... Una cosita, porfa. Sí, claro, Traté de mandarlo esto de Audible a Historiando, pero no me deja. Entonces, ¿a qué chat lo pongo? Ah, mándamelo y lo replico. Ok, te lo mando a ti personalmente. Oye, Guillermo, también me encantó y bueno, a todos, esta relación que hiciste con Proust. Me parece que esta manera de entender el tiempo de lo que él buscaba del pasado y lo que hace Joyce con el presente, te queda mucho más claro a la hora que lo estás un detalle que se me pasó justamente, Tere, y gracias por recordar el tema del tiempo. Una de las influencias muy fuertes sobre los escritores de esta época es Einstein, la teoría de la relatividad. Tanto Proust como Joyce, que eran personas muy curiosas a lo que estaba pasando en la escena intelectual. Hombre, no es que puedas leer la teoría general de la relatividad ni la especial, porque muy pocos tenemos muy pocos tienen el bagaje matemático para entender, pero las implicaciones estaban
claras. Y tanto Proust como Joyce, Hugh Kenner, el guía que les recomendé en el chat, hace mucho énfasis en que el mundo de Ulises es un mundo einsteiniano, es decir, un mundo en el que las dimensiones y el tiempo interactúan de manera muy influida por esa filosofía, por el enorme impacto de la relatividad en todos los órdenes. También Proust tenía una idea de la teoría de la relatividad y de la relatividad del tiempo, que en realidad ese es el tema más importante de Proust. La relatividad del tiempo, la subjetividad de la percepción temporal. Y Lawrence Durrell, en el Cuarteto de Alejandría, deliberadamente diseñó las tres primeras partes del Cuarteto de Alejandría como 3 dimensiones espaciales y una última como la dimensión temporal. Entonces, la influencia de Einstein en el pensamiento artístico y literario también se dejó sentir en cómo percibían el tiempo y el espacio estos grandes escritores. Ay, mira, Paulino Sertucha, les recomiendo un artículo de mi sobrino que salió en la revista Nexos, Estefanía, y el arte de la biografía de Emilio. Con mucho gusto lo veremos, porque Stefan Zweig es otro que en algún momento tendremos que tratar. A los austriacos. Sí. No hemos ido a Viena y hay muchos austriacos. Y en esta época de entreguerras, cuando desapareció el Imperio Austrohúngaro y siguió, es fascinante y hay una cantidad de intelectuales ahí y de pintores. Hay la Escuela de la Secesión y Gustav Klimt y los escritores y todo. Y músicos, pues en Viena siempre hay música. Ya habrá tiempo de todo eso. Muchísimas gracias. Ojalá que sí lo lean y que me manden sus comentarios. Sí, cómo no, gracias. Gracias. Un jovencito apenas incursionando en todo esto de la biografía, la literatura y todo esto. Con mucho gusto Paulina, lo leeremos, Paulina. Sí, lo puedes replicar. ¿Estás en el grupo de escritores? Sí, les mando la liga en el escritorio. Sí, porfa. Perfecto. Sí, yo hice un viajecito de puro Imperio Austrohúngaro y, y justamente para entender como esa época. Y estuvo muy... pues vamos programando uno de esos. Dale. Bueno, gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Que tengan muy buen día. Gracias por estar acá. Que sigas bien, Esperanza. Gracias. Ahí voy. No estuvo tan mal. Qué bueno. Adiós. Adiós. Adiós.